Bueno, buenos días, gracias por venir, gracias por participar. Este es el cierre de las jornadas, ¿no? Con este conversatorio, esta charla que vamos a tener con Vicky, Pepo y Juan. La idea de la dinámica, para que todos podamos tener la oportunidad de hablar si queremos, nos interesa hacer algún tipo de comentario. Bueno, Vicky va a hacer las preguntas pertinentes o las cosas que quiere charlar con Pepo y con Juan, y después vamos a tener un espacio para preguntar nosotros lo que querramos. Tengamos en cuenta que somos muchos, por lo cual estaría bueno que podamos democratizar el espacio y ser concisos, concretos, para que todos podamos hablar. Así que básicamente el que quiera charlar, levanta la mano o escribe por chat. Por favor, anótenme, como una especie de lista de oradores, que suena espantoso, pero bueno, es una manera de organizar esta cuestión virtual porque no nos podemos ver todos juntos. Así que bueno, eso básicamente. Yo es como que pongo el límite, básicamente. Pero bueno, bienvenido. Yo estoy muy feliz en lo personal de las jornadas, de cómo se fue dando todo y de este cierre maravilloso, un sábado nublado, mate de por medio. Así que bueno, Evis, te paso la posta. Sí, ojalá le podamos hacer honor a la palabra conversatorio y conversemos mucho, eso esperamos. A mí me toca presentarles a Vicky, que varios la conocen, pero bueno, otros no. Ella es docente, ahí está, levantó la mano, docente e investigadora de la UNICEN. Estas jornadas están siendo acompañadas por la universidad, por eso, bueno, acá hay un intercambio concreto en la persona de Vicky. Está Juan Javier Campo por allí también, de la universidad. Y ella además es la coordinadora de la colección Dramaturgia, que son esos libros que uno está dedicado a Juan, el otro está dedicado a Pepo, a las obras de uno y de otro, algunas de sus obras. Ahí están. Ella es la coordinadora de esa colección, que ahora nos va a presentar un poco, que la dirige Mauricio Cartum. Esto solito, y ahora Vicky, este espacio es de todos, de todes. Así que, Es de todo. avanti, avanti Así nomás. que buen día, una alegría estar compartiendo el espacio realmente con gente que está pensando en la dramaturgia y que está trabajando en dramaturgia, eh, porque es una de las cuestiones que a nosotros nos ha preocupado. Nosotros venimos de una universidad, creo que muchos de ustedes deben conocer Tandil. Tandil está ahí al sur, sureste de la provincia de Buenos Aires, 200, ciento y pico de kilómetros, 160, 170 de Mar del Plata. Y tenemos esta carrera de profesorado en teatro que ya lleva más de 30 años en una universidad pública, de la cual estamos muy orgullosos. También nuestra facultad alberga la carrera de realización integral en artes audiovisuales, un poco más joven, pero no tanto tampoco, porque tiene más de 15 años. Y bueno, y en realidad el trabajo en la universidad siempre nos ha inquietado pensar el trabajo en la región, ¿no? Porque no estamos en Buenos Aires, estamos en la provincia. Así que desde ahí es desde donde trabajamos. Eh, Hace 2 años se nos ocurrió que era importante tener o poder tener la voz de los dramaturgos de provincia de Buenos Aires, por ahora empezamos por ahí, eh, para poder ser difundida y para que llegue a muchos y a muchas, ¿no? Y entendiendo lo que es la dramaturgia, que es como el caminito para la puesta y que se completa ahí y demás. Y entonces le propusimos a Mauricio Cartum. Mauricio es profesor, era profesor y es profesor de nuestra casa, si bien está jubilado, sigue trabajando con nosotros. Y bueno, y entonces se nos ocurrió generar esta colección, ¿no? Una colección que empezara a recuperar esas voces que no siempre llegan a los libros o a ser colectadas para poder ser compartidas.
Así que bueno, empezamos por donde nosotros nos parecía que se podía empezar, que es con un amigo de la casa, que es Pepo Sanzano, que ahí levanta la mano, y con otro amigo de la casa, que es Juan Santilli, de Ciudad de Necochea. Pepo es marplatense, pero hoy por hoy ya lo consideramos un tandilense. Y Juan, obviamente, de Necochea. Ambos son, compañeros de generación, fundamentalmente, y, y inquietos teatristas de la provincia. Inquietos teatristas de la provincia, y creo que si ustedes han podido leer o chusmear los libros que les acercamos, se deben haber dado cuenta que su labor, que ahí hay 3 obras de cada uno, 4 de Pepo y 3 de Juan, pero su obra va mucho más allá de lo que ustedes encontraron en esos libros. Capaz que esa es la estrategia, ¿no? Es como darles el dulce para después uno seguir tirando del hilo. Bueno, en estos tomos, la idea es que, bueno, que este teatro pueda circular, pueda ser pensado por otros teatristas, y ahora ya en junio sale el 3er tomo, que es con dramaturgues de Mar del Plata, ¿sí? Es un tomo que reúne a 3 dramaturgues de Mar del Plata. Así que bueno, dicho esto, nada, preguntas después particulares y personales a las trayectorias de Juan y Pepo, las podemos hacer cuando ustedes gusten, pero en principio me gustaría como empezar a conversar y a pensarnos como teatro bonaerense, ¿no? O teatro de la provincia de Buenos Aires, y ahí me parece que hay una cosa muy interesante, porque primero que es extensísimo, empezar por esto fue empezar con las obras de Pepo y Juan, porque es múltiple, es diverso, es cuantitativamente amplísimo, ¿no? En nuestro teatro bonaerense, así que bueno, la intención es seguir en esta reunión de dramaturgues. Les decía, la primera pregunta que a mí se me ocurría como para pensar juntos es ¿qué pasa con este teatro bonaerense en relación con el teatro porteño, ¿no? Yo me pregunto si esta perspectiva de la otredad del teatro porteño es ese otro teatro que pareciera que nosotros somos provincia y aquello es capital, y somos mirados o somos revisados como una otra cosa, ¿sí? ¿Es una realidad o no? Me pregunto si hay un teatro bonaerense o no hay un teatro bonaerense, en términos de pensarnos distintos de Ciudad de Buenos Aires, ¿no? O si es nada más que esto como un mote que nos ha quedado de la historia. ¿Hay teatro bonaerense en la provincia de Buenos Aires? Pepo, Juan. Pepo, vos que sos más grande, dale. No se escuchaba recién. Bueno, por edad entonces lo voy a decir. No, yo creo que sí, que hay un teatro bonaerense, un teatro que es distinto a la capital. En mi caso concreto, yo me escapé de capital. Hoy hablábamos un poco antes de que estemos todos reunidos sobre esto de el centrismo que tiene capital y de que a lo mejor es como la meca a llegar y qué sé yo. Yo me volví para poder hacer teatro, dar clase, escribir mis propias cosas y todo esto. No, yo creo que hay un teatro, en mi caso, y que es muy distinto a lo que escribe Juan, yo escribo y no reniego de hacer teatro comercial, un teatro comercial en una ciudad como Tandil. Es decir,
utilizando ciertos guiños que tienen que ver con la localía, con los personajes que tienen que ver directamente con un tandilero, y siempre mi preocupación fue trabajar con personajes perdedores y de esos lugares, de pueblos, que esto también es algo que yo trabajo con Cartoon en la cátedra que él dirigía, que es Práctica Integrada 1, que es creación colectiva, y entonces Mauricio, que es un enamorado de la cosa de pueblo y todo esto, también yo trabajé 20 años con Mauricio, digamos, por ósmosis no me va a quedar lo bien que escribe, pero sí por ósmosis me queda como la forma y ciertas cuestiones vinculadas a eso. Y sí, es un teatro típicamente de provincia, es otra cosa. No sé si han leído o habrán podido leer las obras mías. Yo quiero decir una cosa, que nunca pensé en que iba a poner un libro, que iba a hacer un libro. Esto viene todo por la facultad, porque en realidad, nada, uno escribe, yo siempre, lo aclaro siempre, yo siempre escribí por necesidad y por ganas, siempre pensando en quiénes iban a hacer esa obra que estaba escribiendo, pero ya los tenía pensados, y digo, en estos personajes que aparecen en mis obras, son típicamente pueblerinos. En Así de Alegre soy yo mismo, pero contando las cosas siempre en lugares de provincia, y sobre todo, qué sé yo, de tal palo que tiene que ver directamente con dos artistas callejeros que no son de Buenos Aires, específicamente no son de Buenos Aires, y ellos van haciendo la provincia y a lo mejor llegan hasta Rosario, pero no van a Capital, ¿no? Ellos no tienen esa aspiración. Y después, bueno, ni hablar en la otra que no está estrenada, que se llama No se suspende por lluvia, que también son personajes típicamente pueblerinos que van a hacer el robo a donde pueden, digamos. Así que sí, yo creo en el teatro provinciano, absolutamente. Hasta por la manera de actuar de los actores es completamente distinta al teatro porteño. Me callo la boca. Bueno, yo conozco algo del teatro de la provincia. En algún momento estuve personalmente más en contacto con otros lugares y otras ciudades, otros pueblos. Básicamente en el momento de nacimiento y el primer desarrollo del CPTI, luego los circuitos, luego y antes, los circuitos de circulación y de conexión, las redes, digamos, han sido más débiles, más inestables. Y tengo también poco contacto con el teatro de Capital. Personalmente he tenido una o dos experiencias en las que yo he estado ahí, y luego tengo amigos, amigas, y voy a ver teatro cada tanto. Lo que puedo decir en relación a eso es que lo que yo conozco es que en la provincia de Buenos Aires hay muchos teatros diferentes, y entonces no sé a qué le podríamos llamar teatro de la provincia de Buenos Aires. Ahí conviven prácticas, poéticas, modos de producción muy diferentes, muy diversas. Y en Capital también. Me consta que es así. Lo que pasa es que siempre nombramos a los fenómenos digamos, a estos cuerpos por sus fenómenos dominantes. Y entonces podríamos nombrar en este momento, o de acá a 5 años atrás, y posiblemente 5 años adelante, un puñado de nombres de obras
de espacios que serían el teatro porteño. Y lo mismo con la provincia de Buenos Aires, ¿no? Como ciertos emergentes que le dan forma a cada época. Pero yo sé que por debajo de esos emergentes, o por arriba o alrededor, no sé cómo ubicarlo, digamos, junto con ese fenómeno emergente que va cambiando y van mutando los nombres y las formas, hay otros que no son los que nombran a la cosa, es así. Entonces, me parece, son dos mundos realmente, ¿eh? La provincia de Buenos Aires es un país, ustedes lo saben, y Cava es otro país. Y conviven un montón de fenómenos diferentes. Sí es cierto que uno puede, obviamente, enfocarse en lo que es hegemónico en cada momento, ¿no? A mí me tocó hacer teatro en un momento, una de los textos que integran el libro de la UNICEN es producto de esa experiencia. Fui convocado por un grupo de actores, actrices, eran actores y una actriz, egresadas de la escuela de Serrano, en Buenos Aires, que no sé qué referencia tenían de mí, pero querían que escribiera obra para ellas porque iban a empezar a hacer teatro. Perfecto, me reúno con ellos en Buenos Aires, y yo iba con una idea, digo, bueno, estos son pibes, pibas, ¿no? De el riñón porteño. Bueno, uno era de Bolívar, dos eran de La Plata, otro era de Chascomús, y eran, más que haber adoptado ciertas subculturas porteñas, estaban como impregnando su entorno de la cultura de Bolívar, de Chascomús, de La Plata. Y Capital está hecha de un montón de personas del interior también. Cuesta muchísimo encontrar un porteño, una porteña cada tanto. Está hecha de un montón de lugares diferentes y de espacios diferentes y de ritmos diferentes. Sí, yo concuerdo con, alguna vez lo dije medio en broma, medio en serio, en una charla sobre dramaturgias de provincia, etc. Hice la broma, que no era muy broma, en Buenos Aires, en Cava, hacen dramaturgia. En provincia de Buenos Aires escribimos obras de teatro. Y un poquito es así. Digo, si uno toma el término dramaturgia con el significado que tuvo en sus orígenes, ¿no? Que era qué teatro hay que hacer en cada época. ¿Quién dicta quién escribe los manuales sobre cómo y qué teatro se hace en cada época? Y eso sí, se sigue emitiendo desde la capital. Yo entiendo que es así, y yo supongo que lo mismo debe pasar en Córdoba, en Tucumán, en todos los lugares que no son la capital. Se debe plantear esto mismo, que es animarse a situarse y hacer el teatro propio, genuino, que cada quien considera necesario y bueno para sus públicos, o replicar de alguna forma esas tendencias hegemónicas que vienen de capital, y de esa forma, porque esta es la trampa, recibir ya de por sí una cierta legitimación. Entonces, yo sé que para las personas de teatro, no sé, voy a decir un nombre al tuntún, no quiero decir nada, no sé, Javier Dolte es alguien. Entonces yo, director, directora, o colectivo de la ciudad de Necochea, tengo para elegir: o pongo en escena un texto propio, o de un dramaturgo, una dramaturga de mi región, o pongo un texto de Dolte que ya está diciendo algo, ya que diga eso en el flyer, ya es algo.
más allá de que después yo haga una burrada con ese texto, no importa. Entonces, a mí me parece que esa relación es compleja, va mutando todo el tiempo, incluso hay, incluso en la provincia de Buenos Aires, hay como ciertas poéticas que son hegemónicas respecto de otras, hay ciertos grupos que suenan más que otros, muchos legítimamente, ¿no? Pero todo lo otro existe, y todo lo otro existe en relación a que generan teatro, y ese teatro es acompañado y consumido y absorbido por público. Entonces es muy difícil decir no existe. Y conviven, como decía Pepo, expresiones de teatro comercial con teatro de búsqueda y de experimentación. Y con un teatro que busca legitimarse en la capital federal. Eso existe también. O sea, incluso expresiones del teatro independiente que se reconocen parte de eso, simplemente como un paso, como una especie de trampolín hacia, y no como una identidad fuerte. Todo eso convive. Entonces a mí me resulta siempre muy difícil decir qué es lo que hay y lo que no. En la medida que uno resuelva no escuchar esos cantos de sirena, y es fácil no escucharlos porque estamos lejos, es fácil no quedar enganchado en tendencias centralistas, no nos va a quedar otra, y eso me parece que es muy sano y está buenísimo, que hacer un teatro más situado, más mirando alrededor, más incluso, como bien decía Pepo, aunque uno elija el camino de hacer un teatro más comercial, necesariamente va a ser un teatro más situado. Necesariamente va a recuperar los colores, los conflictos, los ritmos, la historia, las formas de transcurrir el presente del lugar en el que estás, o por lo menos de la región en la que estás. Entonces yo creo que sí, que existen diferencias, pero también dentro de la misma capital existen una cantidad de matices que muchas veces son invisibilizados. Bien. Yo quería preguntar, si me permitís, Vicky, Dale. me permiten, porque estamos con Sebastián Ricci, que es dramaturgo del Gran Buenos Aires, y lo voy a poner en este problema, Ricci, que va a tener que hablar, porque esta pregunta también nos parece súper pertinente para lo que es el Gran Buenos Aires, ¿no? Es como hay una dramaturgia del conurbano, hay una dramaturgia del Gran Buenos Aires. También me pregunto, con respecto a esto de Dolte que hablaba Juan, si a veces las dramaturgias locales son justamente eso, muy locales, y apuntan quizás a un código muy interno, y quizás un Dolte, porque vos lo nombraste, tiene una estructura más universal. Pregunto, ¿no? No estoy diciendo que sea así, y que quizás es como más amplia la estructura de obra o el tema. No sé, porque me quedaba pensando en las localidades, ¿no? También esta cuestión de lo local, de la dramaturgia local, si se abre hacia afuera también. Bueno, Richie, te paso la posta si tenés ganas de contestar. Hola. Yo creo que sí que hay diferencias. En lo personal creo que de un tiempo a esta parte se está hablando, trabajando mucho para marcar esas diferencias, que yo particularmente mucho no comparto. Digo, en mi caso se habla mucho del teatro del conurbano, del teatro que sí es lógico que hay
una diferencia en tanto de que, no sé, yo cuando voy a ensayar de mi casa a la sala, ya lo que voy transitando por la calle, las imágenes que veo, las imágenes sensoriales y demás son muy distintas a que si viviera en Capital y bajo de mi departamento y voy a una sala de ensayo. Ya el mundo que me compone es otro, de manera que todas esas imágenes que se van adentrando y que después de manera involuntaria uno va utilizando a la hora de escribir o de hacer teatro, componen un universo distinto. Es cierto esto que decía Juan recién, de que hay algo en la independencia del teatro independiente, que por ahí el teatro independiente en Capital es el acceso a, es como un puente más que una conducta. Y creo que en conurbano o en las provincias el teatro independiente se ejecuta de una manera más apropiada, ¿no? Apropiada, digo, como un rasgo, y se defiende de esa manera, y entonces eso influye mucho en el quehacer, porque se trabaja mucho con los restos, no en cuanto a la precariedad, sino en cuanto a los restos creativos, a los restos, ahí uno defiende eso como parte del quehacer y como parte del mundo. También es cierto que el teatro del conurbano es bastante más, a veces, irreverente que el teatro en Capital. El teatro en Capital, por lo general, suele mirarse bastante entre ellos, y se componen colectivamente, pero como hacia un mismo centro. Y creo que en el teatro en conurbano hay otras individualidades, otras particularidades. Quizá porque no se siente tan en la lupa y entonces eso le da otra libertad de acción, ¿no? Esto, que cuando el teatro se construye del propio teatro, hay un empobrecimiento de las poéticas, y cuando el teatro se construye de del propio contexto, de la propia vida y demás, hay un enriquecimiento, ¿no? de eso. No sé si respondí, Silvi, pero no quiero ser extenso. No, lo más interesante me parece son las diferentes opiniones, las diferentes posturas, abrir preguntas, así que por mí ampliamente respondida. Es lo que hablábamos con Catalina, perdón, esto nomás, en la Vale, entrevista. sí. Digo, hay como una necesidad de generar fronteras que quizás estorban más que otra cosa. En la diferencia del teatro Capital, digo, quizás si dejáramos de discriminar estas distintas poéticas, entonces se podría hablar de otro lugar. Quería contar, para quien no lo haya mirado, en el chat Javier Campo está, supongo que son 3 autores de Mar del Plata, ¿no? Los que estás aportando ahí. Dice Teatro Mar del Plata, Yanícola, Andrade, Polieri, ¿no? Ese Sí, es el próximo tomo, Ah, ok, ahí que va. tiene justamente obras de esos 3, 2 dramaturgos y una dramaturga. Perfecto. Y después, Norberto, abrite el micrófono y esta pregunta que escribiste, te invito a que la hagas. Bueno, gracias por escucharme. Yo soy de Barracas, un sector, Barracas, La Boca, un sector de la ciudad que no es claramente considerado de un sector de alto nivel, económico, digo. Y hay 2 experiencias de teatro comunitario, de la cual estuve muy cerca, a pesar de que nunca me animé a participar como actor. Siempre he sido muy tímido. Me parece muy interesante en cuanto a que toman cosas de la zona, toman realidades y situaciones que se viven, pero además toman cosas que nos han pasado en el país y han llevado adelante durante años espectáculos
que muestran una realidad desde una óptica distinta. Entonces, la pregunta es, concretamente, viendo estas cosas del teatro, por ejemplo, el teatro comunitario, ¿no es tal vez que el teatro también es expresión de la lucha de clases y de distintos niveles de clase que toman la realidad desde distintos puntos de vista? O, si lo quieren decir de alguna manera, ¿no es que el teatro también se puede convertir en un elemento de adoctrinamiento o en un elemento de esclarecimiento, y por eso mismo puede ser distinta la expresión? No sé si se entiende lo que... ¿Alguno quiere responder? Juan, que es más joven. Yo coincido en que el teatro está profundamente atravesado por cuestiones de clase siempre. Siempre no puede no ser así. Desde la propia extracción de clase de quienes lo hacen hasta la asunción de determinada identidad de clase, aunque la extracción, el origen sea otro. Creo que esto es así incluso por defecto. Cuando se cree que no está siendo así, está siendo así igual. Digo, cuando uno puede llegar a pensar que está haciendo un teatro más allá de esa cuestión, el teatro nunca está más allá de las cuestiones de clase. Y hay algo de eso en que se refleja en los circuitos, obviamente, de legitimación y en los circuitos de financiamiento y en todo. Recién cuando Sebastián decía de dejar de discriminar, yo estoy de acuerdo en dejar de discriminar poéticas y dejar de discriminar, o sea, de discriminar en el sentido de separar unas de otras, no de... Entiendo que era ese el espíritu de lo que decía. Lo que uno no puede ser ingenuo es saber que hay mecanismos de legitimación de los teatros que funcionan todo el tiempo y que orientan públicos y orientan líneas de financiamiento y orientan apoyos. Y me parece que en esa relación en la que están metidas fundaciones, instituciones estatales y las propias prácticas teatrales, hay claramente resonancias de clase. Hay teatros, muy buenos teatros, muy buenas expresiones de teatrales, que ya está asumido que van a ser como secundarias o marginales o periféricas en nuestros sistemas teatrales. El teatro, todas las expresiones de teatro comunitario, por ejemplo, no traccionan el mismo nivel que otras expresiones de teatro, y es así. Bueno, pasa un poco con el teatro para las infancias, ¿no? Que se lo ha metido en un nicho tan especializado y tan marginado que parece que jugar en otra liga. Es increíble. En todo eso me parece que, en esas cuestiones y más, me parece que se expresa claramente cómo el teatro está atravesado por cuestiones de clase. Y en nuestro país, fundamentalmente. No sé si alguien quiere sumar algún comentario. Sí, yo con respecto a las experiencias que está preguntando Norberto, para mí coincido absolutamente que siempre el teatro tiene un atravesamiento de clase absoluto, y esto también, como las experiencias esas de Barracas y La Boca, creo que también tiene una intención contrahegemónica, para decirlo de alguna manera. Es intencionalmente se hace así, con todos los vecinos que todos actúan, con grandes elencos de 100 y pico de personas,
completamente en contra del sentido hegemónico que tiene el teatro, donde cada vez hay menos personajes para que rinda económicamente. Y después coincidir también con Seba en cuanto a eso que decía que el teatro de las marginalidades de afuera, de lo que es el centro, no tiene otra posibilidad que ser independiente, porque no tenemos quien nos diga, bueno, te vamos a producir la obra y vamos a ver cómo la hacemos. Entonces, ya tiene una identidad completamente independiente y eso nos hace distintos, porque va más allá de un cumplimiento de horario de trabajo, es otra cosa, es profundidad de todo, ¿no? Pareciera que todos los caminos nos llevan a un mismo lugar en este momento, ¿no? Porque hablamos de legitimación, hablamos de teatro independiente y hablamos de posibilidades de fomento a este teatro que hacemos en provincia. La pregunta como eterna, recurrente y a veces hasta dolorosa es ¿cuánto entienden ustedes que hay políticas públicas que están abonando al desarrollo de nuestro teatro bonaerense, en el teatro de las provincias, en el teatro del interior, llamémoslo como quisiéramos, y cuánto no? Ahí Cristian también quiere participar, ¿no? ¿Querés que empecemos por vos, Cristian? Sí, justamente yo quería, disculpame, Vicky, Sí, dale. aportar. ¿Cómo? Sí. Dale. No, el tema es el siguiente. Yo vivo en la localidad de San Martín, ¿sí? Que cruzando la General Paz está la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Digamos, es una ubicación bastante particular respecto de esto, ¿no? Porque estamos capital, provincia. Yo, por supuesto, en su momento busqué la posibilidad de encontrar algo en mi localidad, donde nací y vivo, para que tuviera que ver con la dramaturgia, con el teatro, y intentamos algo en una escuela, hacíamos teatro del oprimido, que fue una experiencia muy fuerte, muy interesante, que duró poco porque éramos muy poquitos, no había demanda. Y bueno, y finalmente no encontré en esta localidad algo que realmente pudiera atraerme y terminé, por supuesto, yendo ¿dónde? A Capital. Busqué un espacio que me fuera compatible, estuve en Timbre 4 muchos años, que realmente me parece que dentro de lo que son los teatros independientes es una cooperativa, se mantiene a fuerza de laburo. Y de pronto, lo que vos decías, Vicky, en este momento tenemos una convocatoria de la Municipalidad de San Martín, ¿sí? Para trabajar todo lo cultural. Realmente se está moviendo esto, recién empieza hace poco, pero se está moviendo con aportes. Es decir, creo que este tipo de posibilidades nos abre el localismo, ¿no? O sea, la posibilidad de hacer algo interesante aquí. Y bueno, creo que de alguna manera lo primero a lo que yo me sumé fue a este taller de dramaturgia, justamente como propuesta de este nuevo movimiento del municipio, ¿no? Del Poder Ejecutivo. Quería comentar esto. Bien. ¿Habemos alguna política pública? ¿Alguien más quiere comentar? También está Cata, ¿no? Que bien podría sumar a esto si tiene ganas, ¿no? Sí, Norberto. Pero quería decirles que Cartoon en algún momento, en alguna de las charlas que yo le escuché por YouTube, él hablaba de que en Buenos Aires se estrenaban no sé qué cantidad de obras que él decía que en otros lugares del mundo parecería imposible, pero eso es porque hubo un fomento muy claro al teatro, en donde muchas salas que, bueno, después eran pequeños lugares donde se enseñaba, después se convirtieron en salas teatrales. Yo no sé si eso después continuó, yo supongo que no,
pero para que se quede tranquilo Cristian, yo estoy viviendo en este momento en Vicente López y estoy he estado durante mucho tiempo haciendo taller literario en San Martín y ahora me sumé a este espacio que es también de San Martín, o sea que en San Martín tienen algo, pero en Vicente López, olvídense, no hay nada de eso. De apoyo al teatro, de apoyo a la escritura. En una oportunidad yo planteé, porque hay un proyecto de una jubilación de escritores distinta de la jubilación común, ¿no es cierto? Y cuando yo lo planteé para ver qué apoyo podía darnos el municipio, ¿y por qué los escritores tienen que cobrar una jubilación especial? Así que se imaginarán qué apoyo a la cultura puede haber, ¿no? Perdón, eso es todo. Gracias, sí, gracias. Está vinculado. ¿Alguien quiere sumar a esta cuestión, Juan? Sí, no, precisamente cuando hiciste la pregunta, lo primero que se me ocurrió para aportar era lo que después desarrollaron Cristian y Norberto, incluso con ejemplos. Yo con idas y vueltas siempre he residido en Necochea, ¿no? Y he pasado como hemos pasado todos, todas, por las distintas etapas por las que ha pasado este país. Yo tengo 56 años. Hay un avance en los mecanismos de apoyo al teatro. Digo, la creación del Instituto Nacional de Teatro fue un avance. Indudable, lo sigue siendo. No es lo mismo que existe en el Instituto que no. Desde el interior es muy difícil no ser críticos de la forma en que funciona el instituto. Es muy difícil. Están habiendo movimientos, está habiendo cambios, todo. El instituto sigue muy lejos de, ya no más, lo habrán hecho casi todos quienes estamos acá. Pedir un subsidio en el instituto desde el interior es una tarea descomunal. Es más fácil ganarse el loto y hacer teatro con esa plata, no sé, es mucho más fácil eso. Es así. Luego vino el Consejo Provincial de Teatro, que fue un nuevo avance, porque además nació desde la crítica al instituto, entonces nació con otros mecanismos, con otras formas organizativas, otro tipo de mecanismos de participación, de articulación, etc. Se discontinuó porque se discontinúan los fenómenos políticos en la Argentina. Ahora parece que está queriendo encarrilar otra vez. Pero ¿por qué digo todo esto? Porque para mí no va a cambiar demasiado el panorama hasta que haya cambios un poquito más profundos en las localidades, a nivel local. Los sistemas políticos locales que yo conozco atrasan 80 años en nuestro país. Me refiero a quienes integran las castas dirigentes de las políticas locales, las concepciones socioculturales que tienen, incluso de desarrollo de la política. O sea, atrasamos 1000 años, son personas que no se les ocurre todavía cosas que ya están perimidas. Por ejemplo, que los títeres pueden servir para hacer una campaña de salud. Ponele, estoy diciendo una tontería prácticamente. Bueno, a ellos todavía no se les ocurrió. Entonces, hay un quiebre ahí que es tremendo. Es tremendo. Ahí sí hay un salto. Yo creo que en cuanto a los desarrollos individuales y colectivos, por ejemplo, del teatro, de la música, pero estamos hablando de teatro. Nuestras localidades tienen unos desarrollos increíbles. El sistema político en nuestras localidades
está 80, 100 años atrás de sus propias comunidades. Y eso es algo que genera mucha impotencia, porque te quedás sin interlocución. Es más fácil ir a hablar con un alcalde en Alemania que hablar con tu propio intendente. No hablamos la misma lengua, es increíble. Ese para mí, y no va a ser un cambio sencillo, por cómo se viene viendo, porque estas castitas de dirigentes locales se reproducen como conejos y van, y cuando uno dice, bueno, pero por lo menos hay un cambio generacional, el próximo intendente va a ser más joven, es igual que su padre y no hay con qué darle. Y así se sigue reproduciendo. Hasta que esa lógica no se rompa, todos los desarrollos que haya a nivel provincial y nacional van a tener un efecto limitado en nuestras localidades. De eso estoy absolutamente seguro. Sí, yo, permiso, ¿no? Coincido absolutamente con Juan que en la localía, en el momento de vincularse con las autoridades municipales, siempre es muy difícil, sobre todo por los equipos que se arman, que vienen de gente que no tiene ningún tipo de vinculación con la cultura. Digamos, acá en Tandil, no por la cultura, pero teníamos un director de turismo que era ingeniero agrónomo y que no entendé, viste, vos decís, bueno, cualquier verdura. Y también un muchacho que está ahora, que lo único que tiene que ver con la cultura es que en un momento coordinó una sala de teatro oficial, pero por un puesto político. Y entonces ahora es el subsecretario de Cultura y Educación. Entonces, si no hay consulta, no se puede armar una cuestión de política cultural para la ciudad. De todas maneras, y nobleza obliga, digo, me parece que es muy importante también la tarea de las universidades. Digo, no estaríamos invitados hoy, Juan y yo, si no fuera porque la Universidad Nacional del Centro, a través de la Facultad de Arte, editó los libros, y que eso antes no se había, y es muy buena la tarea de extensión, que también depende de los equipos que se forman, de la tarea de extensión que realizan las distintas facultades y las universidades, de las áreas de cultura que tienen las distintas universidades. Acá en Tandil, digo, hay una vinculación con la comunidad artística muy importante a través de la universidad. Y eso es un paso que se ha dado grande en ese sentido. A mí me gustaría, está Claudia Sicchetti, ella es la directora artística del Fondo de Fomento a las Artes Escénicas de acá de San Martín, y me parece que es súper pertinente que acá pueda contarnos un poco de como su experiencia, ¿no? Claudia, Clau, ¿querés? Sí. Hola a todos, a todes. Sí, yo estaba escuchando recién atentamente lo que comentaban tanto Juan, Pepo. Hay algo, en San Martín hay un movimiento muy interesante, y yo creo que uno de los logros de la gestión esta, a la cual no, ideológicamente no tengo nada que ver, pero estoy trabajando ahí desde el lugar de los artistas, y creo que lo que funcionó, porque la gestión de cultura tiene 12 años ya, o 3 mandatos, los 3 mandatos, es que las 2 personas que están a cargo de cultura son de las artes. Una persona que viene de las artes escénicas, la directora, y la subsecretaria viene de las artes plásticas, de las artes visuales. Me parece que eso aporta a tener una mirada distinta. Yo hace 2 años que estoy, y, por ejemplo, nunca escuché en una reunión, esto no, porque políticamente no nos sirve. Lo cual, y yo iba preparada para escuchar esto, y no ha pasado. Sí, por otro lado, veo, bueno,
los procesos burocráticos del Estado son infernales y eso traba muchísimas cosas. Y yo creo que más que un tema de gestión, lo que se necesita es un trabajo de mediación cultural, de alguien que haga de articulador entre los artistas y el Estado, porque los artistas no comprenden los procesos del Estado y el Estado no comprende los procesos de los artistas. Entonces ahí es lo que yo puedo decir, sufrí estos 2 años, es esta dificultad porque se genera una tensión en la que uno queda en el medio. Y, por ejemplo, mi figura, para el municipio soy un artista, y para los artistas estoy con la gestión. Entonces, se dificulta ahí, ¿no? Entonces, me parece que es imprescindible empezar a trabajar con este nuevo concepto que ahora en la UNA se está trabajando, que es la de mediación cultural, ¿no? Tener un trabajo ahí, en el medio, en el centro. Yo venía con esta inquietud, la pandemia me cortó las alas, ojalá la persona que siga pueda hacer ese trabajo, ¿no? Igualmente yo lo agarré recién creado el fondo, así que fue más que nada un trabajo de armarlo, de estructura. Recién podemos decir que está funcionando medio aceitadamente, y en el caso mío, conociendo los vericuetos burocráticos que no son fáciles de llevar, y la realidad es que uno tiene que ir, pararse, ir, golpear legales, golpear contaduría y golpear, porque si no por mail hay gente que trabaja muy bien y hay gente que no. Entonces a veces se dilatan las cosas y si uno no corre detrás de esas cosas, no salen. Y otra de las cosas que también comentaron y me parece importantísimo es la importancia de la universidad. La UNSAN generó un movimiento a nivel artístico importantísimo. Y se nota mucho en las convocatorias. Nosotros vamos por la 3ª convocatoria para entregar subsidios y se nota el trabajo de la universidad, se nota la preparación de la gente que sale de la universidad y la imbricación entre el territorio y la universidad realmente genera un crecimiento muy interesante, incluso en el trabajo social, el teatro en las zonas vulnerables, ¿no? A punto tal, por ejemplo, que a mí me puso muy contenta este año en la convocatoria, apareció un proyecto del CUSAN. El CUSAN es el centro universitario de la cárcel que hay en San Martín. Lo cual me pareció, me llamaron, podemos presentar, pero claro que sí, presenten ya, ¿no? Esto de posibilitar que el teatro llegue a esos lugares. Bueno, el año pasado también y el otro han entrado proyectos que trabajan con las áreas vulnerables y se han generado proyectos excelentes. Bueno, estas jornadas a mí me parecieron fundamentales porque la dramaturgia es un espacio que no hay para capacitarse, esa es la realidad. Hay muchos lugares de capacitación para la actuación, la dirección, pero por ejemplo la dramaturgia no es algo que aparezca en la capacitación local. Y cuando el jurado el año pasado los eligió, me pareció que bárbaro. Y aparte, bueno, participé, así que ya que estoy, les agradezco a todos, a los organizadores y a los participantes por estas jornadas. Eso, nada, me pareció que ese es un buen resumen. Si alguien quiere preguntar, pregunte. No, yo quería comentar algo con respecto a esto de las políticas públicas, porque es verdad que el Estado exige determinadas cuestiones administrativas, justificar, o sea, todo tiene que estar muy justificado en el Estado. Me parece que ese formato hace que también siempre se esté eligiendo como el mismo formato, justamente. O sea, no hay un espacio de creación, de investigación, de posibilidad de juego. Es como hay poco subsidio o poco apoyo para la investigación. Entonces, de alguna manera se sigue reproduciendo un formato, porque vos tenés que entregar un trabajo prácticamente terminado, con una estructura que sostenga, con toda ¿cómo se llama? Como todo un acompañamiento teórico para contar cuál es tu proyecto.
Entonces, de alguna manera se sigue reproduciendo, que por un lado yo entiendo que tenga que ser así, porque es como, entiendo la administración, porque yo vengo de la administración pública justamente, pero por otro lado, digo, habría que haber unos espacios como de fomento a otras cuestiones, ¿no? Como, porque si no, nadie se anima a presentar proyectos, porque entre la burocracia y lo cerrado que tiene que estar de alguna manera, es como que deja mucha gente afuera. De alguna manera se sigue reproduciendo el mismo formato casi siempre. No Sí, sé si, bueno, es mi idea, quizás lo abro para ver qué opinan. pero eso que decís, Silvi, digamos, cuando es que o hay un prejuicio positivo en capital o un prejuicio negativo en el resto de la provincia, pero que cuando alguien quiere ir por fuera de esos formatos, en capital es transgresión y en provincia es infracción. Yo no sé si vieron, esta semana salió un artículo de un artista plástico italiano que vendió una obra invisible. Bueno, Sí. si eso ocurriera acá, en capital seguramente lo hubiera vendido, en provincia hubiera sido un chanta. Ese prejuicio está. Ahí, Juan, ¿ibas a sumar algo? Sí, no, que escucho con muchísima atención y digo para que se tenga en cuenta las grandes diferencias y las grandes inequidades y desigualdades que hay en la provincia, que el panorama que pinta Silvia desde una posición crítica a cómo funciona el Estado, yo lo envidio. En el 90% de las localidades del interior de la provincia envidiaríamos ese estado de cosas. Acá no hay presupuesto directamente. El intendente, acá por ejemplo en Necochea, tenemos como punta de lanza de las instituciones culturales el Festival Infantil. El Festival Infantil es el festival más antiguo, después de Cosquín, es el más antiguo del país, sostenido durante más de 60 años, que fue en un momento lo más alto de la reunión de no solo de las artes para las infancias, sino de las discusiones sobre pedagogías, sobre, en fin, fue un espacio increíble. El año pasado, el intendente, que pobre, es nada más que un representante de lo que son otros intendentes, intendentas, hacía la apología de que habían organizado la edición número 60 del festival, que era como para festejarla, porque todo esto fue hecho sin plata, decía él. El intendente. Entonces, lo que digo es, lo que en otros lugares se transforma en crítica por default, acá sería, dame eso, por lo menos dame eso. Dame un lugar donde el Estado te da plata con una prescripción fuerte de cómo tenés que presentar los proyectos y la verdad que te mete en un cajón chiquitito. Ok, me meto en el cajón chiquitito. Acá estamos en el siglo XXI y todavía no se entiende la necesidad de invertir en el desarrollo sociocultural. Por eso digo, hay situaciones muy diferentes. Sí, quiero hacer un comentario apoyando fuertemente lo que opina Juan. Es bastante desesperante realmente lo que ocurre, que claramente pasa en Necochea, pasa acá en Tandil, con el poco presupuesto que hay, que a veces realmente te da vergüenza, digamos, ¿no? Como que hay propuestas en donde convocatorias en lo que si lo ganás, por ejemplo, lo que te dan, no te da ni para presentarte, digamos, ¿no? Porque es una vergüenza, digamos, ¿no? O sea, realmente, yo trabajo en grupo hace mucho tiempo, hay también una gran diferencia como grupo, digamos, somos graduados, salimos de la facultad, y cuando empezamos a convertirnos en un grupo autogestivo, digamos, es realmente
vas aprendiendo en el tránsito, es algo que no sabés, digamos, también ahí hay algo interesante para pensar, que es en los espacios de formación, digamos, cómo se piensa después la actividad teatral, y realmente es un panorama completamente diferente. Entonces, después de muchos años empezás a poder decir, ok, ahora entiendo cómo presentar un subsidio del INT, pero hace 10 años mirabas el formulario y era como, y no, mejor no, ¿entendés? Entonces, y esto que dice Juan es desesperante. No sé si ustedes conocen el Festival de Necochea, digamos, pero en Tandil nosotros también tenemos un festival más corto de teatro para chicos, en donde realmente es una lucha que el municipio pueda comprender la magnitud sensible y de gestión y de compromiso con la actividad. Es realmente... vas encontrando otros vericuetos y vas tomando todo el tiempo decisiones a ver cómo sostener esta actividad frente a un panorama desolador de personas que realmente no tienen ningún tipo de mirada sensible. Por eso me resulta interesante lo que decía Claudia con esto de la mediación, que claro que se necesita reforzar un entre y hacer un puente donde pueda ser caminado y no donde todo el tiempo te tengas que agarrar de los barrotes, ¿no? Del lado, porque... así que, bueno, qué importante estos espacios, y también la universidad y la facultad y extensión todo el tiempo viendo dónde están los graduados, viendo dónde están los estudiantes, en qué territorio están participando, y apoyar, pero no desde el apoyo, no si te apoyo, sino como realmente valorizar los espacios artísticos, culturales. O sea, es muy de a poco, pero está bueno ponerlo en palabras un poco también. Sí, creo que en esto que decís, Cata, juegan un papel re importante, o han estado jugando en estos últimos años, por lo menos en Tandil, distintos espacios de la universidad, extensión, investigación también, en tanto asumieron la responsabilidad de ser facilitadores de estas presentaciones, ¿no? Tanto la gente que va por investigación como la gente que va por extensión encuentra en esos espacios modos de aprender, de ir vehiculizando este llenado de formularios, todas estas estrategias que uno entiende que son parte del funcionamiento del Estado, que acordamos que el Estado tiene que ser un Estado claro, limpio, y que tiene que tener sus mecanismos de control, pero que también tiene todas estos inconvenientes que hacen que sea casi inaccesible si uno no tiene una mano amiga que facilite estas cuestiones, ¿no? Sí, y también una cosa más. Que han funcionado muy bien. Sí, claro, y también digo, en la facultad, por ejemplo, es muy llamativo cuando aparecen personas, digo, Pepo acaba de salir de estar como secretario de extensión, y realmente, bueno, ahí tenés el ejemplo de una persona vinculada con la actividad, digamos, ¿no? O sea, claro, realmente, desde el hacer real. Entonces, sí. Hay un entendimiento y una cercanía con las personas que hacen, y con las personas de otras generaciones y personas de otras regiones. Entonces, ahí se ve, digamos, cuando hay alguien que puede pensar realmente cerca, y empieza a pasar esto que decís, bueno, de golpe hay alguien dentro de la Secretaría que te da una mano con esto y te ayudó realmente, y podés hacer algo en conjunto, y ahí, ¿no? El conjunto y la colaboración circula distinto. Claro, creo que es lo que decía Claudia, ¿no? Esta certeza de que cuando encontramos funcionarios, gente que ocupa cargos de gestión, que sabe del métier propio de cada espacio, es aquel que nos puede facilitar y que realmente funciona como anclaje entre el sistema público y quienes son hacedores de las distintas prácticas. Y me parece que... Sí, perdón. No, quería acotar algo sobre esto que hablaban de la importancia, que yo decía, el tema de que las dos personas que dirigen cultura en San Martín pertenecen a las artes. Cualquier proveedor de San Martín tarda en cobrar 6 meses. Bueno, la subsecretaria viene peleando hace varios años, y a partir del año pasado se logró que
que un artista logre cobrar en el término de 2, 3 meses su función, su contrato, su curso. De hecho, nosotros hicimos, justamente por el tema este de los proyectos, hicimos un curso para ayudarle a las personas a ordenar las ideas para armar un proyecto y presentarlo, y la persona ese profesor que dio ese curso, a los 20 días lo estaba cobrando. Esto fue una lucha de muchos años entre la subsecretaria y el contador, pero lucha, estoy hablando de peleas, para que Sí, pueda sí, sí, entender que claro, un artista no podía esperar 6 meses como una empresa, ¿no? claro. Digo, la importancia de esto, de que la persona que esté en la gestión conozca la realidad del artista. Sí, Venga, no tenga prejuicio, lugar. claro. Exacto. Claro, y ahí vinculo, mira, lo que vos decís, Claudia, es muy interesante. Florencia abonaba sobre esto que estábamos conversando recién, y me parece que acá aparece en los dichos de Ceci algo muy interesante. Dice, pienso también cuánto influye la imposibilidad de sostenernos económicamente como artistas en la visión que se tiene socialmente de los artistas en tanto trabajadores. Creo que ahí me parece que Cecilia dio en el punto justo, cuando estamos pensando en cómo es nuestro quehacer, o cómo es el quehacer de los artistas, vinculados con a veces el Estado y a veces otros espacios que no son del Estado, y también en esta concepción social de las dramaturgas, las actores y actrices, los y las directoras, en relación con su condición de trabajador, ¿no? Me parece que ahí es otro de los puntos en donde me parece que uno puede seguir, digamos, es imprescindible seguir trabajando. Y en ese sentido, yo me pregunto cuánto podemos hacer nosotros desde los distintos lugares de la provincia, generando no solo digamos, estas estrategias de presentación ante distintos organismos y demás para ser subsidiados, sino también generando redes de trabajo entre los mismos actores, actores institucionales y actores, y actores y actrices independientes, para sostener y sostenernos con el trabajo artístico, ¿no? Me parece que repensar estas posibilidades, más allá de las políticas públicas, porque es cierto, hay políticas públicas en San Martín, por suerte, pero no tenemos políticas públicas en todas las ciudades. Y la verdad que esto de que se sostengan sobre las universidades está buenísimo, algunas que otras cuestiones, pero evidentemente no alcanza, no alcanza. Entonces, bueno, ¿qué otras acciones ustedes piensan que pueden ser como para sostener la circulación, el trabajo de los artistas en provincia? Digo, si existiera o si se pueden pensar. Hola. Hay una cosa que a mí muchas veces me pongo a pensar, no lo tengo muy investigado, pero me pregunto en, digamos, las personas que, digo, más allá del Estado, de las personas que pueden, digamos, financiar económicamente cualquier proyecto artístico, son las personas que pagan las entradas o que ponen plata en las gorras, etcétera, ¿no? Entonces yo me pregunto, esas personas que también son trabajadores, empleados, etcétera, en su propio sueldo, si está considerado dentro de lo que es la canasta básica, una parte, ¿dónde está incluida la cultura en la canasta básica? Digamos, sé que hay una parte que es mínima, pero no lo tengo muy investigado, pero creo que eso también es algo que estaría bueno, por ahí más a nivel, intento, Ministerio de Cultura, esas cosas, pero presentar algún tipo de proyecto o insertar esa mirada de que, bueno, la cultura y el consumo, entre comillas, artístico también es parte de nuestro alimento básico, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y me parece que también en tanto eso no esté, es muy difícil también después poner el valor de una entrada que sea accesible o que esté en relación con esos sueldos, ¿no? Como que me parece que eso también es algo que tiene que empezar a relacionarse. Digo, para también pensar que no estar siempre esperando o suponiendo que, bueno, si tengo un subsidio o si presento un proyecto, que
como decía Silvia, es como que es tan complejo que al final es como que termina siendo inaccesible, o cuando te dan finalmente esa plata te das cuenta que eso se licuó con la inflación y no cubre nada. O sea, yo ahora presenté uno y después cuando sacaba las cuentas decía, en realidad es como, no es nada, no llega ni a cubrir nada. Entonces, me parece que también pensar en esto otro que sería incluso hasta más, no sé si democrático, pero sí es como que cualquier persona estaría con la posibilidad de financiar un proyecto con su propia participación como espectador o como espectadora, ¿no? Así que eso también me parece importante. Ojalá pudiéramos tener esto, ¿no? Ay, perdón. Sí, Silvia, dale. No, me quedé pensando en lo que decía Cecilia, está buenísima la propuesta. Básicamente como incluir la cultura en la rutina, en el cotidiano, ¿no? Que no sea, que sea algo extraordinario. También pensaba, en base a eso, que tendría que haber como una formación de espectadores también. Digo, hay algo de que quién nos legaliza, a nosotros los legaliza entre los artistas, ¿no? Digamos, el público que nos viene a ver, digamos, de alguna manera, es el que nos legaliza, digo, porque quizás uno no quiere estar en las grandes ligas, pero sí quiere tener un público atento y quizás una sala medianamente colmada de público que tenga ganas de ver eso. Creo que cuando uno trata o cuando uno piensa en llegar a otros teatros o a otros espacios, me parece que tiene que ver con ese esfuerzo que uno hace durante tanto tiempo para que después te vengan a ver 5 personas, 10 personas, que tengas que estar haciendo una changa, trabajando de otra cosa. Entonces me parece que mientras uno pueda tener un público que quiera ver lo que uno hace, entonces pensaba en por parte del Estado quizás, o algo que tenga que ver con la difusión de estos artistas, porque el público después a veces te paga 300, 500 pesos, 600 pesos una entrada en el Gran Teatro, pero después no viene a pagar 200 pesos en la sala de barrio, porque quiere ir a lo seguro, porque quiere lo de la publicidad. Entonces me parece que también hay una parte de difusión de lo que estaría bueno tener por parte del Estado, ¿no? Es como acá en Capital, no sé cómo es allá, pero acá hay que pagar prensa si querés figurar en algún diario que después te permite tener una carpeta para entrar a un festival, que no te lo se Entonces se está invirtiendo más plata de la que ganamos nosotros como creadores, en nada más que una prensa y en una difusión para tratar de hacer que tu obra la vea un poquito más de público. Entonces, hay algo de la difusión y hay algo de los artistas que deberían circular, los independientes, en los estados de otra manera, ¿no? No solo comprando funciones, sino haciendo que se vea el trabajo que se hace, y no es nada más comprando funciones, sino tratar de habilitar esos espacios por parte del Estado. Bueno, es más largo, me puedo poner a hablar durante horas, chicos, así que ahí lo dejo. Sí, creo que bueno, lo que planteas es una problemática que también se ve en ciudades como las nuestras, y además de eso, me parece que en ciudades como las nuestras terminamos pidiendo a algún amigo, amiga que nos haga la prensa, porque sí nos lo requieren los formularios de subsidios, y se suma a esto que no existe una crítica en las ciudades de provincia real. No existe una crítica continua. Nadie te paga, ni al mejor crítico, por hacer crítica en un diario. Tenemos gacetillas, tenemos con suerte, y las gacetillas las generan los propios artistas independientes, ¿no? Así que también la prensa, hablábamos de las productoras, de la inexistencia de productoras en ciudades como las nuestras, sumamos la inexistencia de una crítica en ciudades como las nuestras. Entonces, también ese formato de presentaciones tiene requerimientos que desconocen la realidad de el territorio. Me parece que ahí hay un tema muy fuerte, ¿no?
cómo el funcionario muchas veces, o el Estado, está desconociendo cuáles son las realidades del territorio. Creo que cualquiera de o las artistas que están acá pueden corroborar esto. Yo no trabajo en la actuación, pero creo Pepo, Juan, Cata, que son quienes viven en la región, pueden dar cuenta de esto, ¿no es cierto? Se desconoce claramente el modo en que se trabaja, ¿no es cierto? Sí, eso es una cosa real y concreta. Cuando habían empezado a salir un montón de subsidios y fomentos, cuando empezó la pandemia, leí un posteo en Facebook que era muy interesante, que decía, me parece a mí o a los artistas nos piden hasta el grupo sanguíneo para darnos un subsidio, y un señor que pone un calefactor lo pone y listo. Como que teníamos que rendir un montón de cosas para poder explicar qué íbamos a hacer con la plata, cómo la íbamos a rendir y qué sé yo, y que el certificado que tenés que tener por lo menos 5 años de actividad en el grupo consolidado. Viejo, pará, ¿no? Eso es como mucho. Y con respecto a lo que es la prensa, la difusión, acá hubo como un acuerdo tácito entre todos los artistas independientes en que decidimos dejar de darle plata al Clarín nuestro, digamos, que tenemos acá en la ciudad. En un momento dijimos, bueno, basta, y nadie más hizo convenio con el diario más popular, digamos, porque nos afanaban directamente, a cambio de nada misma. Entonces laburamos con redes, laburamos con la difusión, con radios amigas y todo eso, porque si no si querés ir a la televisión tenés que pagar la nota, si querés ir a la radio tenés que pagar la nota de la radio. Entonces estamos con todas las alternativas posibles, ¿no? Bien, una cuestión que, nada, me parece que está bueno pensarla desde la dramaturgia y un poco para ir cerrando, ¿no? ¿Cómo se piensa o cómo entienden que puede facilitarse la distribución del material de los dramaturgos? Sabemos que la dramaturgia se completa en la puesta. No lo dije, pero bueno, Cata también ha publicado con la facultad un libro acerca de un trabajo específico que ha hecho, muy interesante, en coordinación con una escuela, y ella ha escrito durante varios años. Hay una obra de Luz García, pero hay 4 obras de Cata en ese libro, donde ella ha trabajado como dramaturga para que se produzca teatro en una escuela, ¿no? Toda una experiencia también diferente en la dramaturgia de Cata, ¿no? De los que conocemos todo su trabajo dramatúrgico, encontramos ahí una joya, en tanto teatro también pensado para las infancias, y teatro pensado para que sea actuado por las infancias, ¿no? Pero yo me pregunto, ¿en cuánto ustedes entienden que puede colaborar la llegada a un libro de su dramaturgia? ¿Cuáles entienden que pueden ser las posibilidades de circulación de la dramaturgia, ya sea la que llegó a un libro como la que no, en provincia y entre la provincia, sin esperar que venga, digo, como metáfora de lo que veníamos charlando, de que venga Dolte a ser representado en ciudades como las nuestras? A mí me parece fundamental todo trabajo que se pueda hacer para registrar, dar cuenta y poner a circular libros es generar redes de alguna forma, es generar contactos que muchas veces son complicados. Ahora menos complicados, también los textos circulan
por ahí menos masivamente por otras redes. A mí me parece, primero quiero decir que me parece hermoso, porque era impensado poder haber sido parte de un libro. Esto me parece hermosísimo, yo nunca lo había pensado para mí y me parece fantástico. Que ese libro circule me parece doblemente fantástico, por eso mi compromiso también para que ese libro circule, y circule entre quienes tienen que circular. Yo sé que hay toda una cantidad de gente que lee teatro como, que todavía lee teatro como literatura, me refiero, que se acerca al texto teatral como quien se acerca a la narrativa, y esa es una parte, pero luego, bueno, el libro de teatro va dirigido a los realizadores de teatro, directores, directoras, actores, etcétera, docentes. Y en ese sentido, a mí me genera mucha alegría cada vez que pienso que ese libro existe. Y está bien que nos tocó la suerte relativa de que exista durante esta pandemia, increíble, y entonces todo circula más raro, o menos, o no sé qué, pero ya iremos por la revancha. Y yo lo pongo en el contexto de todo lo que se estaba hablando antes, ¿no? A mí me resulta muy potente que seguir hablando de determinadas cosas. Muchas de las cosas que dijimos hoy y que decimos en muchas reuniones, es increíble, pero si lees a Martínez Estrada o lees los cuentos de Roberto J. Pairó, digamos, hay invariables, hay cosas que no han cambiado. Yo a veces me siento como muy ingenuo frente a algunos fenómenos. Y me pregunto, ¿qué va a tener que pasar para que cambien esas cosas? Describimos una calidad de funcionarios y de funcionarias, de realidades políticas, de roscas, de concepciones sociales del artista, de cómo la comunidad ve al artista. Y es tan cándidamente antiguo eso. Y estamos en el siglo XXI. Y eso, yo cada tanto releo a nuestros escritores y escritoras sociales, y me da un poco de vergüenza verme reflejado en ellos, porque yo digo, ya tendría que haber cambiado un poco todo eso. Y no ha cambiado, ni un poco ha cambiado. En nuestro país el costumbrismo es, no sé, es Kafka, es así. Ya hemos llegado a eso. Realmente yo leo a Martínez Estrada y su planteo sobre las invariables y digo, bueno, la verdad que era un amargo, pero la recontravió el viejo, porque no han variado. Y entonces me gusta toda pelea que se pueda dar en ese sentido. Hay que darla con más inteligencia, hay que darla con las herramientas actualizadas. Hay que darla sin desesperación, porque hay cosas que no son, no van a ser ni producto de la voluntad, ni producto de las luchas colectivas, van a ser producto, en todo caso, de la combinación de eso, creo yo, modestamente, con el crecimiento o no de nuestras localidades, el crecimiento incluso en tamaño, con más de un fenómeno que se pueda dar en esta ciudad, en estas ciudades. Me parece que editar un libro se incluye dentro de ese hacerle fuerza al fenómeno. Me parece, incluso es loco decirlo así, porque es un gesto hecho desde una universidad pública. Yo lo entiendo como un muy sano gesto de resistencia, editar un libro de dramaturgia hoy. Y
agradezco ser parte de eso, lógicamente. Y después me parece que hay que poner mucho empeño y mucha inteligencia para que estos libros no sean muy rápido parte de las mesas de saldo. Yo soy un compulsivo buscador en mesas de saldo, de librerías, de ferias, etc. Y a veces es tierno y a veces es un poco deprimente ver la cantidad de libros de teatro, buenos, malos. Muchos de ellos, si ustedes prestan atención, se llaman nuevas dramaturgias. De los 70, de los 60, de los 50, de los 40, y todas son nuevas dramaturgias. Me parece de una candidez y de un optimismo que es muy lindo. Me parece que hay que hacerle fuerza a los libros, hay que acompañarlos y hay que, empujarlos. Pero para mí que existan es como una alegría extra. Cristian, ¿querías decir algo? Sí, quería hacer un aporte por ahí de algo que no apareció hoy, porque estábamos viendo cómo nos veían a los artistas desde los gobiernos, desde los lugares de poder, si nos daban o no nos daban importancia. Yo quiero hacer un aporte, yo soy psicólogo, ¿sí? Y trabajé mucho en orientación vocacional. Yo siempre me acuerdo que cuando los chicos estaban por elegir su carrera, y por ahí querían hacer algo artístico, ya sea música, pintura, teatro, tenían mucho miedo la mirada social. Es decir, cómo de pronto, ¿qué van a decir mis viejos? Y muchas veces le preguntaban, ¿vas a hacer eso? ¿Y qué vas a estudiar aparte? ¿No? Como si eso no fuera algo legítimo, y un poco lo que se planteaba, bueno, tenés que defender esto a muerte, si no te lo crees vos, no te lo va a creer nadie, tu posicionamiento. Entonces yo pensaba de cómo nos ven, estábamos viendo cómo nos ven, y yo digo, ¿cómo nos vemos? ¿Desde qué lugar legítimo? ¿Sí? ¿De qué lugar legítimo nos vemos los artistas? Recién lo escuchaba a Juan, que decía que le parecía fantástico que hayan editado un libro con sus obras. A mí me parece justo, me parece que corresponde, ¿sí? Que no es fantástico, que tiene que ser, y que tiene que ser así siempre, por todos. Esto es lo que quería aportar. Disculpen, no puedo con mi trabajo. No, es excelente. Sí, perdón, Javi, seguí, te escuchamos y después. Bueno, gracias. Voy a hablar en tanto editor en este caso, no solamente porque ahora cumplo el rol de secretario en la Facu de Arte, y Arte Publicaciones está dentro de esta secretaría, sino también puedo hablar por experiencias previas, ¿no? Antes de la Facu. Por suerte se pudo hacer el espacio de Arte Publicaciones, gracias al impulso de Vicky, y lo estamos sosteniendo. Y en este caso en particular pudimos incluso hacer los libros en papel, porque una cosa es hacer un libro, lo hacemos web, y está todo bien, y trabajamos con la gente que tenemos, y otra cosa es luego usar presupuesto para imprimirlo, ¿no? En este caso son ediciones de pocos ejemplares, ¿no? Y el tema de la distribución y la circulación es todo un tema que lo tocaba Juan recién, ¿no? Porque si nosotros le damos los libros a una distribuidora, esa distribuidora puede asegurarnos llegar a 80 librerías en el país y en el exterior, imaginémonos. Pero eso en cierto punto es tirar los libros en un doble sentido, porque los libros sobre arte y sobre cultura en general, para esas grandes distribuidoras, son libros justamente que se dejan obviamente en un margen, porque no son tiradas grandes y no tienen una gran cantidad de ventas, como ya sabemos. Y por otro lado, también para tirarlos allí es, bueno, perder los libros en muchos casos, ¿no? No sería esta la única ocasión, porque ya lo he visto en muchas otras, en los cuales los libros se le dan y ahí se esfuman, ¿no? En ese gran magma de una gran distribuidora. Entonces, la otra opción que nos queda
es el hecho de estar muy atentos a las ferias, a los festivales, ¿no? Y llevar una mesita y ponernos y hacer así ese trabajo manual y encontrarnos con la gente que está realmente interesada en este tipo de materiales, en ese tipo de eventos en los cuales se aglutinan. ¿Qué pasa? Tremenda pandemia, desde marzo del año pasado, todo eso no está siendo posible de realizar y no sabemos en qué momento ni de qué manera, ¿no? Entonces, por lo pronto, publicamos. Y tratamos de darle difusión de esta forma. Pero bueno, al mismo tiempo sería muy bueno, aparte de tener gente para publicar, tener gente para que vaya a las ferias, para que haga la distribución de los libros. Eso en este momento no lo tenemos. Y no sé cuántas facultades o universidades tienen un equipo de gente para eso específicamente, ¿no? Bueno, seguiremos en la búsqueda, seguiremos en la lucha, pero bueno, yo manifiesto también mi satisfacción por el hecho de que Pepo y Juan nos hayan brindado todo su candidez y al mismo tiempo su trabajo profesional que está plasmado en estas páginas. Sí, me sumo al agradecimiento de Javi. Entendemos que como trabajadores de una universidad pública estamos haciendo, como dice Cristian, lo que es justo. Pero también es muy justo decir que no hemos podido, no contamos con un presupuesto para pagar la obra de Pepo ni la de Juan. Ellos han cedido en algún sentido sus obras, nosotros podemos ofrecer los libros y seguimos ofreciendo como universidad pública que somos los textos. Si miran en el chat, la última intervención de Javier menciona el libro que fue publicado, que tiene las obras de Cata, y donde fue publicada esta experiencia que yo les comentaba, de trabajo con una escuela primaria, ¿no? de generar obras para esa escuela. Y ahí también hay todo un trabajo de ella como dramaturga que está justamente a disposición. Nosotros desde la universidad, y creo que es la política que está proponiendo Javier, distribuimos los libros, porque la verdad, esa para nosotros es lo más importante, que los libros lleguen a quienes tienen que llegar. Te respondo de una, Seba, los libros se consiguen preguntándonos a nosotros los cursantes del seminario los tienen, tanto al libro de Pepo como al de Juan, y nosotros podemos hacer envíos de estos libros como para que circulen y lleguen a donde tienen que llegar, como esos caminitos de agua en las sierras nuestras. Nos encantaría que lleguen a los lugares que tienen que llegar. Así que simplemente nos escriben a la facultad, le escriben a Javier, así no me toca a mí, nada, tanto a Javier como a mí. Ponemos los mails, si quieren, para aquellos que les interese contar con este material. Porque si quieren podemos usarnos de intermediarios a nosotros. Genial, los tenemos a las serpientes. Tenemos a las serpientes, vía serpientes, nosotros podemos ir haciendo fluir los textos. ¿Sí? Hay una serpiente que viaja a Tandil habitualmente, así que también tenemos una serpiente también de distribución, como distribución. Sí, sí. A Marcos lo tenemos de serpiente viajera. Sí, tal cual. Bueno, Vicky, no sé si te parece, ya cerramos aquí con el conversatorio. La verdad, ahí te veo, Seba, haciendo así. Dale. Algo brevísimo, Sí, dale. porque Cristian dijo cómo nos vemos nosotros. Digo, no solo cómo, digo esto de que quizá en el fondo nosotros también nos autoexcluimos de la mirada general. De hecho, no sé cómo no estallamos ante la ausencia de un Ministerio de Cultura en la provincia.
Creo que estamos muy, muy serenos ante esa ausencia aún hoy. Eso nomás. Sí, totalmente, de acuerdo. Bueno, yo no sé quién pudo ir a... Yo me busqué el vasito de vino, lo tengo acá, tengo a mi asistente que me lo trajo. Si alguno tiene un vasito de vino para brindar, si no, con el mate, pero va con tutti. Es la presentación de Sol, que acaba de sumarse. ¡Ay, Sol! ¿Dónde está Sol? ¿Está? Ahí está, dentro de un Ahí auto. está, dentro de un auto. Viajando, No viajando. manejes mientras tanto, por Docente favor. del taller Acá de estoy escritura de las jornadas. Hola, rompiendo la Sol. cuarentena. Bien, pero me hice un certificado. Este, nada, acá escuchándolo es la última parte y bueno, un saludo para todos y hermoso haber podido estar por lo menos un ratito. Sí, sí, está. Buenísimo, Sí, Sol. Sí. Por mi parte, yo muy agradecido por la invitación, me encanta. Una de las cosas que pensaba es que todas esas tramas de las que estuvimos conversando, que nos tejen a nosotros con el poder político, con los imaginarios sociales, con cómo nos ven, cómo nos vemos, todo este asunto, aspectos de ese asunto, la totalidad de ese asunto, todo eso considero personalmente que es muy interesante para hacer obra. Ese es uno de los caminos que yo he encontrado para poner en discusión estas cuestiones. Más allá de ir y patearle la puerta a quien corresponda, también hacer obra con estas cuestiones. Así que re agradecido por toda esta charla, hermosísimo. Es una puerta de entrada al fin de semana más linda que otras. Bueno, gracias. Qué bueno. Millón de gracias a todos, a todas, a todos. Quiero hacer un comentario y agradecer también, perdón, pero también Tata, como resaltar algo que sí da la pandemia y estas nuevas dinámicas de cruzar territorios por la pantalla, que es generar equipos de diferentes territorios, que realmente es algo que antes era más difícil de hacer y que ahora está más a la mano, ¿no? Y que me parece que las jornadas generaron esto, que nos conozcamos personas que no teníamos conocimiento, que existían, porque por ahí nada, de golpe el equipo de Serpiente Amarilla que genera estos espacios en plena pandemia, y lo que pasa con las publicaciones, y que sepan de publicaciones que realmente en el caso de las obras mías son obras que de afuera nadie las hubiera publicado, pues son inmensas, son hechas para 100 chicos, entonces realmente el aporte y la invitación de Vicky, de Javier, en ese sentido es re valioso, y que también conozcan a personas como Pepo, como Juan, que son referentes de la región, digamos, ¿no? Por ahí de afuera no se termina de, como es Sebastián también, que el otro día lo conocí, ¿no? Como seguramente un montón de estas personas, y que, bueno, que se sepa y que sigamos encontrándonos, así que súper agradecida y muy contenta con que nos sigamos encontrando y generando puentes otra vez. Así que gracias. Gracias, Cata. Me sumo al agradecimiento que están haciendo todos, porque realmente son agradecimientos que emocionan, que nos llegan al alma, porque en realidad ser reconocido por nuestros pares es una de las cosas más lindas que te pueden pasar, y por las que uno ha luchado toda la vida, que es la dignificación del trabajo artístico. Yo lucho por eso y para que cada uno de los que se meten en el trabajo artístico tome esa bandera para reconocernos como lo que somos. Eso es. Y gracias, nada más. Mica, tenés la mano levantada. Sí, muy cortito. Bueno, yo que tomé el taller y me vi las entrevistas y creo que somos como el grupito privilegiado que nos dimos una sobredosis en este mayo. Quiero agradecer muchísimo a todos, a los entrevistados, a las serpientes que siempre con esa coherencia que las caracteriza, coherencia que no es poco en estos tiempos, y esto, ¿no? De que escuchaba recién a Pepo, y para reconocer primero hay que conocer, y que como lo necesario es que nos conozcamos, escuchar al otro. Yo me llevo
una cantidad de personas y de artistas de los que no conocía y de los que en este mes leí obras a más no poder, que no lo puedo creer, o sea, es como, gracias por eso. Ayer Silvia dijo que quedamos como pipones, ¿no? Y es así, está buena esa palabra, además me gusta cómo suena. Así que gracias, nada más y nada menos. Bueno, chin chin, ya estamos. Chin chin o con el mate Yo o voy con a lo que ubicar yo mi tengo vaso de vino, vino, yo tengo no vino. ¿Se sé. acepta café? Se acepta todo, se acepta ¿Se todo. acepta café? Porque quiero ver esta biodiversidad, vino, mate, agua, café. Che, Café. no puedo sacar foto. ¿Cómo hago para sacar foto teniendo una mano ocupada? ¿Alguien sabe cómo se Tenés que hace? hacer, sí, ¿Cómo se la hace? teclita que dice imprimir pantalla, A ver si algo puedo. así. A ver, Sí, por las sí. dudas hagan whisky o sonrisa Whisky. o no sé. Café. Me parece que no salió, Juan. No importa. Después sabes que hacemos una captura del video, ¿no? A Hacemos una ver, captura del video. para ver si yo la puedo poner en el chat. Yo creo que hice A ver, una, ¿eh? ¿hiciste? Pero no sé si se pueden poner. A ver, algo pasa en el chat. A ver qué es, si lo pudiste pasar por ¿Ven que me ahí. arreglo el pelo? No sé, le pongo pegar, pero no sé si. Bueno, Eva, y si yo no, te nos la pasás te la mandé al WhatsApp. Ah, espectacular. Mica, mira, es la especialista del chat. Se la puedo pasar a Vicky. Si quiere. Taller de dramaturgia. Claro, nosotros lo pasamos. Buenísimo, gracias. Perdón, Mica. no puedo parar, discúlpenme. Bueno, personalmente yo agradecerles un montón porque para mí fueron unas jornadas hermosas y pudimos resolverlas virtualmente, que habían pensado para hacer en forma presencial. Estamos yo personalmente, y creo que mis compañeros de Serpiente también, compañeros, yo estoy feliz. Y la verdad que me encanta abrir redes y me parece que está buenísimo. Es como una puesta en abismo, ¿no? Nosotros hablamos de la problemática que tenemos dentro de la provincia de Buenos Aires y me imagino que el resto de Argentina estará hablando de la problemática, mucho más problemática que tenemos nosotros. Es como una especie de puesta en abismo donde nos estamos mirando todo el tiempo y caemos. Es como Argentina mira a Europa, el interior mira a Buenos Aires, Mendoza mira a Córdoba, es como todo el tiempo esa puesta en abismo, pero bueno, agradecerles a todos los que participaron en lo personal. Muy, muy contenta y orgullosa de haberlo logrado. Bueno, muchísimas gracias. Saludos, felicitaciones por el trabajo. Buen fin de. Ay, Gracias a Vicky, todos. ¿está saludando? Chau, Vicky. Pensé que estabas levantando la mano. Hasta la próxima. Buen fin Adiós. de. Gracias. Chau, chau. Chau, Buen fin de chau, semana. chau. Adiós. Chao.